bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en una historia realmente oscura, ¿eh? La de Fernando Hernández Leiva. Nació en Cuernavaca, allá por 1964, y bueno, usó alias como Pancho López, se le considera uno de los asesinos en serie con más víctimas en la historia reciente de México. Cierto, sí. Su caso fue un auténtico shock para el país, no solo por la brutalidad, que ya es decir, sino por las cifras que él mismo llegó a confesar. Cierto. Hablamos de un individuo que, inicialmente, en 1986, fue condenado por 33 homicidios. Pero la cosa se complica mucho más. Ya imagino. Él mismo llegó a confesar más de 100 asesinatos. Y las investigaciones policiales posteriores apuntaban a que la cifra real podría rondar los 137. 137, madre mía. Una barbaridad. Un reguero de crímenes que además se extendió por varios estados. Morelos, Jalisco, Colima, Guanajuato, Michoacán. O sea, que se movía mucho. Muchísimo. Se le definió como un asesino organizado. Es decir, que planificaba sus actos, no era impulsivo y nómada. Se movía constantemente, lo que, claro, dificultó su captura durante años. Claro. Y las evaluaciones sugieren que mataba por interés económico, robos y demás. Pero también, y esto es lo más escalofriante, por puro placer. Uf, llama mucho la atención que apenas haya datos sobre su infancia, ¿no? Siempre queda ese vacío al intentar entender, qué pudo torcerse de esa manera. Efectivamente. Hay muy poca información fiable sobre eso. Lo que sí está documentado es un historial delictivo, bastante completo antes de la captura final. No solo los asesinatos, hablamos de secuestros, robos, violaciones. De hecho, ya había tenido sus encontronazos con la justicia antes. Lo detuvieron por primera vez en 1982, pero se fugó. Se escapó, sí. Lo recapturaron y, fíjate, volvió a escaparse. Una segunda vez. Exacto. Esas fugas previas ya daban una idea del perfil, ¿verdad? Pero la captura definitiva, la del 23 de septiembre de 1996, eso fue algo de película, muy, muy mediático. ¿Qué pasó exactamente? Pues ocurrió tras robar una camioneta en Lomas de Zapopan. Iba con un cómplice, un tal Ramón Campos Gudiño. La policía les persiguió y Hernández Leiva acabó, atrincherándose en una casa. ¿Atrincherado? Sí. Y tomando como rehenes a una familia entera que vivía allí. Y, además, fíjate qué casualidad, a un reportero, Carlos Cabello Wallace, que estaba justo cubriendo la persecución. No me digas. ¿Qué situación? Tremendo. Fueron 7 horas de tensión máxima, con todo retransmitiéndose prácticamente en directo por la tele y la radio. Al final, después de esas 7 horas, se entregó. Madre mía, 7 horas y en directo. Y fue justo ahí, ¿no?, ante las cámaras, cuando soltó aquella frase. Terrible, que heló la sangre a todo el país. Justo ahí. Los maté porque tenía que hacerlo. No sé hacer otra cosa. Y en ese momento, confesó más de 100 muertes. Exacto. Más de 100. Pero, ojo, aquí viene un giro importante. Porque durante el juicio, donde finalmente le imputaron esos 137 asesinatos, además de otros cargos por robo y secuestro junto a sus cómplices, Sí. ¿se retractó? Se retractó de esa confesión masiva que había hecho ante las cámaras. Vaya. ¿Y qué dijo? Pues cambió radicalmente su versión. Alegó que esa confesión televisada la hizo bajo coacción, que los agentes le habían golpeado y amenazado con hacerle daño a su esposa si no confesaba. La defensa clásica en estos casos a veces, claro. Admitió, eso sí, haber secuestrado al periodista y haber matado a un policía durante la huida. Eso sí lo admitió. Pero negó la inmensa mayoría de los asesinatos que le atribuían y que él mismo horas antes había confesado. ¿Y las autoridades dijeron algo sobre esas acusaciones de...? Oficialmente, nada. Las autoridades no comentaron estas alegaciones de tortura. Lo que sí hubo fue una reacción de la gente. Brutal. Me imagino. Hubo protestas muy fuertes, pidiendo incluso lincharlo cuando lo trasladaron a Morelos para el juicio. Hasta el punto de que tuvieron que reforzar muchísimo la seguridad, claro. Es que la magnitud de lo que confesó inicialmente era tremenda. Hay otro detalle bastante macabro de su tiempo en prisión, ¿no? Sí, hubo un incidente. En abril de 1999, creo recordar, intentó suicidarse. Así es. Intentó ahorcarse con una cuerda improvisada, hecha con sábanas o algo así. Pero falló de una forma muy, muy particular. ¿Por qué? Porque la cuerda se rompió.
Él pesaba más de 150 kilos en ese momento y la cuerda improvisada no aguantó su peso. Increíble. O sea que... Increíblemente, solo sufrió heridas leves. Un episodio bastante sórdido, la verdad. Desde luego. Y después de su detención, supongo que le harían evaluaciones psicológicas. Sí, claro. Con todo el revuelo y la gravedad del caso, se le realizó un examen psicológico completo. Y la conclusión fue clara. Se trataba de un psicópata. Un psicópata que obtenía placer al matar. Placer. Uf. Actualmente sigue cumpliendo condena. Está en el penal de La Palma, que, conviene recordar, es una de las prisiones de máxima seguridad de México. ¿Y cuánto le cayó? ¿Cuál fue la condena final? Pues la pena máxima que se le pudo imponer en aquel momento, según la legislación vigente en el estado de Morelos, fue de 60 años. 60 años. Sí. Si cumple la totalidad de la condena, saldría en libertad en 2049. Tendría 84 años. 84 años, bueno. El caso de Fernando Hernández Leiva es una herida profunda, ¿no? Deja atrás de sí un dolor inmenso y muchísimas preguntas. Sobre cuántas víctimas fueron realmente, qué le llevó a esa espiral de violencia. Ujú. Es un recordatorio muy, muy sombrío de hasta dónde puede llegar la capacidad destructiva del ser humano. Totalmente. Y nos obliga a pensar no solo en él, sino sobre todo en las víctimas, en todas esas personas cuyas historias y cuyo sufrimiento a menudo quedan como en segundo plano, ¿no? Cierto. Eclipsadas por la notoriedad del criminal. Y también nos hace cuestionar ¿qué falló? ¿Qué falló en el sistema para que alguien así pudiera actuar durante tanto tiempo y en tantos lugares distintos antes de ser detenido definitivamente? Son preguntas que quedan ahí. Preguntas importantes, sí. En fin, gracias por acompañarnos en este análisis, que ha sido complejo y difícil. Gracias a ti. Hasta la próxima.